Romanos capítulo 10, vamos a leer Romanos capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 21. Romanos 10 del versículo 1 hasta el versículo 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Israel dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mis amados hermanos, a través de esta escritura podemos ver cómo es que es salvo el pecador. En el capítulo 9, recuerden que estábamos estudiando de la soberanía de Dios en la elección de llamar a la salvación. Pero en el capítulo 9, en el capítulo 10 estamos viendo aquí la manera en cómo es que el pecador es salvado. Y de alguna manera cómo es que este pecador responde. Si ustedes notan, en el capítulo 10 habla de confesar con la boca. ¿Quién confiesa? El hombre, ¿no? Habla de creer. ¿Quién cree? El hombre, aunque sabemos que Dios es el que da la fe para que él pueda creer. Pero se habla de confesar. El hombre confiesa. Se habla de creer. Se habla de oír. Se habla de invocar el nombre de Dios. Se habla de la responsabilidad de ir y predicar. Se habla acerca de ser enviado para predicar la palabra de Dios. Así que en el capítulo 9 el énfasis es la soberanía de Dios en la salvación. En el capítulo 10 es cómo es que el hombre es salvo. ¿Cómo es salvo? ¿Y cómo es que él responde a la salvación?
¿Cómo responde este creyente? Así que en este capítulo podemos notar entonces el contraste que hay, hermanos, entre la autojustificación que vemos en la vida de los judíos y los religiosos frente a la verdadera justicia que viene de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, y es otorgada solamente por medio de la fe. El apóstol Pablo entonces nos presenta aquí dos polos opuestos, dos cuadros aquí acerca de la manera en que la gente procura venir a Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el hombre es reconciliado con Dios? ¿Cómo el hombre recibe perdón de pecados? ¿Cómo es que el hombre puede entonces hacerse partícipe de la gracia salvadora de Dios? No es autojustificándose por sus propias fuerzas, sino más bien es siendo justificado por Cristo Jesús. Así que a través de todo este capítulo 10, hermanos, vemos del versículo 1 hasta el versículo 4 que Pablo manifiesta un gran interés y un deseo. Él tiene un corazón por su pueblo y él desea que su pueblo sea salvo. Luego en el versículo del 5 al 11, entonces vemos cómo es la manera en la que el pecador es salvado. Luego vemos del versículo 12 hasta el versículo 13 que la salvación de los pecadores es sin distinción étnica. Es decir, que Dios, hermanos, va a salvar gente de todo pueblo, de toda raza. Pero al final del versículo 16 hasta el versículo 21 vemos el rechazo del pueblo de Israel. Y esto obedece, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, que no todos responden al llamado de Dios, porque se necesita oír con fe y no todos tienen fe. Recordemos que la fe es un don de Dios. Así que empezando entonces con el gran interés de Pablo por la salvación de Israel, del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo tiene un verdadero deseo. Él ama a sus paisanos, él ama a los judíos. Aquí no vemos al apóstol Pablo odiando ni diciendo, no, es que ellos no son escogidos y no son salvos. No, aquí vemos a un hombre de Dios que ora por este pueblo, que hay un deseo en su corazón de que su pueblo sea salvo. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que cuando estudiamos el capítulo 9, en el capítulo 9, el versículo 1, el apóstol Pablo nuevamente habla de este gran deseo. ¿Recuerdan? Verdad digo en Cristo, dice el versículo 1 del capítulo 9. Yo digo la verdad, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de que tengo gran tristeza, tengo un dolor continuo, porque deseara yo mismo ser maldito de Dios con tal de que mi pueblo, mis paisanos sean salvos. ¿Sí lo recuerdan? Pablo estaba expresando su gran interés, su gran deseo de que Israel fuera salvo. Pero vemos que Pablo no puede salvarlos. Pablo no puede salvarlos. El deseo de su corazón y su oración a Dios era que ellos se salvaran. Ahora Pablo mismo da testimonio y dice, mire, versículo 2, yo testifico a su favor. Yo testifico a favor de mi pueblo. Ellos tienen celo. Ellos tienen celo, dice el versículo 2, celo de Dios. Pero el celo que ellos tienen no es conforme a un pleno conocimiento. Versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios, número 1, y procurando establecer la justicia de ellos, entonces no se sometieron a la justicia. Porque el fin de la ley es Cristo Jesús para justicia a todo aquel que cree. Así que vemos una vez más aquí, estimados hermanos, en estas acciones de parte del apóstol Pablo, él anhelaba que estas personas fueran perdonadas y fueran salvadas por Dios, pero su conclusión es que los israelitas, al desconocer la manera misteriosa, estimados hermanos, en que Dios salva al pecador, ellos entonces cambiaron la justicia de Dios, que es por la fe, por la autojustificación propia. Es decir, ellos pensaron en que la manera de poder ser salvos era por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Esto quiere decir, de acuerdo al texto, no someterse
al medio y no someterse al plan que ya Dios había preordenado. Pablo reconoce el celo de ellos. Pablo reconoce el entusiasmo que ellos tenían. Pablo reconoce el fervor que ellos tenían. Recuerden ustedes que el mismo Pablo había dicho también anteriormente que él, siendo fariseo y perteneciendo a esta secta de los fariseos, él tenía celo. ¿Recuerdan? Su celo, el celo de Pablo, ¿hacia dónde lo llevó? Pablo persiguió a los creyentes, consintió en la muerte de muchos creyentes y él pensaba que realmente estaba haciendo bien. Pablo estaba totalmente dispuesto a admitir que estos judíos, sus vecinos, ellos tenían celo, pero ese celo que ellos tenían realmente no estaba bien direccionado. Este celo estaba mal orientado. Si ustedes también recuerdan, la religión judía estaba basada de alguna manera en ciertas reglas, detalles de la ley. Ahora, estimados hermanos, en muchas ocasiones el tratar de cumplir la letra de todos esos detalles harían la vida de estas personas de una manera incómoda. Tenemos como ejemplo, recuerdan ustedes, la ley del sábado, la ley del sabbat. Se establecía, por ejemplo, en esta ley la distancia máxima que se podía andar. Tú no podías caminar más de eso. Se prohibía llevar una carga superior al peso de 2 higos secos. No solo eso, se prohibía cocinar en el sábado. Se fijaban los medios para evitar que un enfermo se pusiera peor, pero al mismo tiempo no se le podía curar. Qué tremendo, ¿no? Las mujeres el día sábado no se podían mirar al espejo porque era posible que se vieran una cana y tuvieran la tentación de quitársela, y para ellos eso significaba supuestamente trabajar. Pablo no tenía la dificultad de reconocer de que esos creyentes, de que esos judíos eran celosos, pero realmente no un celo basado en el plan de Dios. Pablo pasó de ser entonces, de ser un criminal, de ser un delincuente, ahora a ser un creyente, un hijo de Dios. Y vemos entonces a Pablo ahora apasionado por el evangelio, predicando las sagradas escrituras, ¿verdad? La conclusión de Pablo entonces, hermanos, es que la salvación se puede encontrar solamente en la obra terminada de Jesús. Si hablamos de obras, la salvación es por la obra de Jesús, no por la obra nuestra. Es por lo que Él hizo. Por eso dice entonces que el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que el fin de la ley es Cristo Jesús? Lo que Pablo está diciendo es que lo que la ley no podía hacer, recuerden ustedes que la ley, leímos en Levítico, la ley te exige obediencia perfecta. La ley te dice, mira, si obedeces esto vivirás. Pero la pregunta es entonces, ¿quién puede obedecer perfectamente la palabra de Dios? ¿Quién puede obedecer de una manera pura, con motivaciones perfectas? Nadie puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que la ley no puede hacer, Cristo entonces puede hacerlo. La ley tiene significado, la ley tiene cumplimiento en Cristo Jesús, no anulación o terminación, como algunas personas piensan, que Cristo abrogó la ley. No, Cristo cumplió la ley y nosotros debemos cumplir la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios están vigentes y Dios te llama a que tú obedezcas, ¿verdad? Ahora, nosotros nunca en nuestras fuerzas podríamos guardar la ley de Dios perfectamente y agradar al Señor. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, una vez más aquí la presentación del Evangelio, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, obedeció completamente, murió siendo inocente en lugar del pecador. Así que entonces, en unión con Cristo Jesús, se nos es transferida a nosotros esta justicia solo mediante la fe.
Ahora, una nota aclaratoria. Recuerden ustedes que esta obra de gracia nos dirige a nosotros a morir al pecado, morir cada día al pecado y vivir en santificación hacia la madurez espiritual. Somos libres en un sentido para andar en el Espíritu, no somos libres para vivir en la carne y seguir en la esclavitud de la carne. Así que el apóstol Pablo entonces presenta de una manera clara que la elección de Dios es para salvación, Romanos capítulo 9, pero que esta salvación se evidencia mediante la fe al Evangelio. O sea, el pecador necesita fe, necesita creer en Cristo Jesús. Entonces Dios elige soberanamente y nos da el don de la fe. Pero no solo eso, estimados hermanos, esta es la única forma que reconcilia al pecador con Dios. Es la única manera en la que Dios perdona al pecador. Es entonces como Dios salva, hermanos, al pecador. Es la única manera. Ahora, Romanos capítulo 10 del versículo 5 al 11, Pablo aquí dice: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Es decir, ¿quién descenderá a la sepultura? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Hermanos, en los escritos de Moisés es claro el mandato, lo vimos. ¿Cuál es el mandato? Obedece los preceptos de Dios. Pero el problema es que la ley, aunque es buena, aunque la ley es justa, aunque la ley es santa, la ley no otorga el poder para poder obedecer estas ordenanzas. La referencia bíblica que el apóstol Pablo está dando ahí es Levíticos capítulo 8, versículo 4 y versículo 5. Recuerden que este libro lo escribió Moisés. Allí en ese texto dice: mis ordenanzas pondrás por obra y mis estatutos guardaréis. Versículo 5: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hermanos, nadie excepto Jesús pudo cumplir con esto perfectamente. Nadie puede ser reconciliado y presentado ante el Padre de una manera perfecta y de una manera santa por méritos humanos. Así que la verdadera justicia que es mediante la fe, nunca podrá ser producida por las obras de la carne. La pregunta es: ¿por qué, hermanos? Porque la carne es totalmente corrupta. Porque la carne ama el pecado y es capaz de poder producir en sí misma algo bueno. Recuerden ustedes lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Él dijo que si bien todos nosotros somos como suciedad, y añade: y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras, son como trapo de inmundicia. En estos días sería como toallas higiénicas. Y no solo eso, dice aquí el profeta Isaías: y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevan como viento. Póngase a pensar, sus mayores obras están contaminadas por el pecado. O sea, no pasan el estándar de Dios. Si el Señor nos dice: sé pues perfecto como vuestro Padre es perfecto que está en los cielos. O sea, Dios pide perfección, pero no podemos ser perfectos en nosotros mismos. Por eso entonces necesitamos a uno que es perfecto, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que ha de venir entonces para salvar a su pueblo de una manera completa y entonces sí, perfeccionarle de esa manera que la palabra de Dios nos dice. Pero en cambio, estimados hermanos, la reconciliación ante Dios por medio de Cristo es la justicia que se recibe mediante la fe. El texto que leímos
en el versículo 6, versículo 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Y el versículo 7, esa es una cita. Recuerden ustedes que aquí Pablo, lo mencionábamos en el sermón anterior, Pablo trae tantas referencias escriturales para decir: miren, esto es de Dios. Esto no solamente lo estoy diciendo yo ahora en este momento, eso lo dijo Moisés anteriormente, para decir: miren, estas verdades están argumentadas y están articuladas con otros escritos que ya otros hablaron, como Moisés. Así que Pablo en Romanos 9, versículo 6, versículo 7, está citando Deuteronomio capítulo 30, del versículo 11 al versículo 14, y él lo hace para explicar que la justificación por la fe en Cristo, presten atención a esto, es accesible. Que no es que sea imposible, es accesible, pero por Cristo Jesús. O sea, para el hombre es imposible. ¿Recuerdan ustedes? Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, si es así como tú dices, ¿quién podrá salvarse? Nadie puede salvarse. Y el Señor Jesucristo le dijo: efectivamente, nadie puede salvarse. Si no es a través de mí, nadie puede salvarse. Solamente el Señor Jesucristo puede salvarnos. Entonces, de esa manera, la salvación es accesible. Lo que Pablo está diciendo aquí, cuando está citando a Moisés, allí en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 11 al 14, la semejanza entre la enseñanza de Moisés y el evangelio explicado por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma radica sencillamente en el fácil acceso a ambos. Es decir, el punto es que la justicia por medio de la fe no requiere una odisea imposible a través del universo para poder encontrar a Cristo Jesús. Moisés en el capítulo 30, en el versículo 11, explicándole a los israelitas que la enseñanza que él estaba dando venía de parte de Dios y que no era demasiado difícil como para que ellos escucharan y pudieran obedecerla. Moisés está diciéndole: mire, la enseñanza no está arriba en el cielo, la enseñanza no está en el mar, es decir, no es remota, no es desconocida. Ustedes la repiten, ustedes tienen el credo, el Shema, ustedes lo repiten cada día. La palabra de Dios está entre ustedes, no está desconocida. No hay que ir a buscarla en el cielo, no hay que ir a buscarla en el mar, todo lo contrario. Su enseñanza está muy cerca de ustedes, ya ustedes la conocen, está muy cerca. Así que entonces lo que Pablo está diciéndole también a los creyentes en Roma es: lo que Moisés había dicho sobre su enseñanza, es lo que Pablo ahora afirma acerca del evangelio. No es remota esta enseñanza, no es desconocida. No hace falta preguntar: bueno, ¿quién subirá al cielo? Pues si ya el Señor Jesucristo ascendió al cielo. No es preguntarse: bueno, ¿y quién resucitará ahora a Cristo que murió? No, si ya Él resucitó. No hace falta preguntar esto, porque, hermanos, este pasaje significa entonces que a través de la obra del Señor Jesucristo, a través de la encarnación, es decir, de que Cristo se hiciera hombre, a través de la resurrección, Cristo está cerca de nosotros. Cristo está, hermanos, con nosotros. Recuerden que tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Cristo ha descendido del cielo, Cristo se ha levantado de entre los muertos. La salvación está cerca y la palabra de la salvación está entre nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 8. ¿Mas qué dice? Acerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, perdón, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la fe que predicamos. Pablo está diciendo: miren, dado que Cristo mismo está cerca, también el evangelio está cerca. ¿Y dónde? Respondiendo aquí el pecador que llega a Cristo, está en el corazón y está en la boca de todo creyente. Así que entonces vemos aquí el énfasis, todo el énfasis recae en el carácter cercano y accesible del evangelio solamente por medio
de Cristo Jesús. No sé si me hago entender con esto, ¿no? Esto es precisamente lo que Pablo está diciendo allí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Pablo está diciendo, mire, el evangelio que ya yo le he proclamado a ustedes está cerca de ustedes. Romanos 10, versículo 9. ¿Cuál es? Si confesares con tu boca que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Es accesible, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Sí lo ven? Dios elige para salvación. Por aquí estamos viendo cómo es que el creyente llega, cómo ese elegido llega mediante la fe, confesando con su boca que Jesús es su Señor, es decir, que Jesús es mi amo, que Jesús es el Kyrios, que Jesús es quien domina mi vida, que Jesús es quien controla mi vida. Pero además de eso, crees en el corazón que Dios le resucitó de los muertos. Es decir, tú crees en el evangelio, tú crees en lo que hizo Jesús, tú crees que Él murió, vivió una vida perfecta, resucitó. Tú crees en eso por medio de la obra del Espíritu Santo, es que puedes creerlo. Amén. Ahora, la respuesta interior, es decir, creer en el corazón, hermanos, y el reflejo exterior, ¿cuál es? Confesarlo con la boca. Y es interesante que la palabra confesar aquí no está hablando de una confesión vana. No está diciendo aquí que cualquiera puede decir, yo me arrepiento de todos mis pecados. Ahora escribe mi nombre en el libro de la vida y ya soy salvo. No está hablando de una confesión vana, estimados hermanos. La palabra confesión en este contexto significa entonces expresar abiertamente, con seguridad, una lealtad a una persona. En este caso, yo confieso a Jesús, Él es mi Dios, yo confieso lealtad a Él. Pero al mismo tiempo es una identificación. Cuando tú confiesas que el Señor Jesucristo es tu Señor, tú lo que estás diciendo es, tú eres mi Salvador, yo soy tu siervo. Te identificas con Él, te identificas plenamente con Él, depositas fe en Él y depositas confianza en Él. La confesión externa de confesar a Jesús como nuestro Señor proviene de una convicción interna de quién es Dios y de cuál es tu necesidad por Cristo. Amén. El pecador es salvado al oír con fe el evangelio, hermanos. La proclamación del evangelio. Noten ustedes que aunque muchas personas pueden escuchar generalmente la palabra de Dios, no todos pueden oír con fe. Por eso es que ustedes van a ver el énfasis del Señor Jesucristo, el énfasis de los apóstoles, cuando dice entonces, bienaventurados los que oyen, el que tenga oídos para oír. ¿Por qué? Porque no todos tienen oídos para oír, hermanos. Así que esta confesión pública de que Jesús es mi Señor, es decir, que Él es mi amo, que Él es mi Rey, al cual yo estoy dispuesto a servir y a entregar mi vida. Tengo una convicción del evangelio, tengo una convicción de lo que el Señor Jesús ha hecho por mi vida. No de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Él hizo por mí. Amén. Así que el acceso a Cristo no solo es fácil, sino igualmente es accesible. Y luego vamos a ver en qué sentido a todos. Pero ¿a cuáles todos? Pablo lo menciona en el versículo 11. A todo el que confíe en Él. Y a todo el que le invoque. Sí, pero a todo el que le invoque verdaderamente. Así que en el versículo 11 se trata de confiar en Él, sabiendo entonces, estimados hermanos, que jamás seremos defraudados. En el versículo 12 se bendice abundantemente a quienes, a cuantos le invocan. Pero ¿quiénes le invocan? A los que le invocan de veras, sin ninguna distinción. En el versículo 13 invocamos en fe el nombre del Señor y somos salvos. Así que la salvación de los pecadores es sin distinción. Versículos 12 y versículo 13. Porque no hay distinción, dice Pablo, entre judíos y griegos. Judío y griego, perdón.
Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que aquí no hay, en ese sentido, no hay preferidos por Dios. No hay preferidos por Dios entre judíos y gentiles que son salvados, entre el negro y el blanco que es salvado, entre hermanos, gente de toda raza, de toda etnia, de diferentes lenguajes. No hay distinción. Dios nos ha salvado a todos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, estimados hermanos, no hay distinción aquí, y eso entonces nos lleva a darle la gloria y la alabanza a Dios, de que no fue que Dios viera algo bueno y que a una raza fuera algo así como superior, o que por ser una raza inferior Dios dijera, pobrecito, voy a salvarlo. No, hermanos, no fue así. Por eso la Biblia dice que somos un pueblo, somos una familia y le tenemos a Él como Señor. Así que Cristo es el Señor de los judíos que han creído verdaderamente en Cristo. Jesús es el verdadero Señor de los gentiles, de nosotros que hemos creído verdaderamente en Cristo. Jesús es el verdadero Señor de toda la iglesia universal que está extendida por todo el mundo. Amén. Tenemos un mismo Señor, dice Pablo en Efesios. Tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu que nos ha salvado. No hay favoritos en la familia de la fe. Somos el pueblo de Dios. Los que son hijos de Dios somos todos llamados santos. No hay alguien aquí más santo que otro. Como alguien me preguntó una vez, o más bien hizo la pregunta en una reunión que teníamos y preguntó, digo, hermano, dijo esta señora, yo quiero saber usted en qué grado de santidad está usted. O sea, ¿en qué nivel está usted? Le preguntó alguien. ¿Nivel? Bueno, si hablamos, pues yo estoy, o sea, en mi fuerza no, pero en virtud de Cristo soy santo, sí. Ahora no hay personas más santas que otras, pero sí hay personas más maduras que otras, que lo hemos enseñado, ¿verdad? Pero todos somos santos, todos somos pueblo de Dios, somos propiedad de Dios, somos especial tesoro de Dios, todos los que han sido salvos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Él dice, mira, no hay judío ni griego en términos de salvación, escúchenlo, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Escuchen, él está hablando aquí en el sentido de la salvación, porque muchos toman este versículo para decir, mira, que aquí Dios dice que no hay diferencia entre hombre y mujer. No, está hablando de la salvación, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, dice el versículo 29, entonces soy descendientes ¿de quién? De Abraham, herederos según la promesa. No hay distinción, hermanos. El pastor MacArthur, comentando acerca de estos versículos, él dice que los judíos cuyo mayor orgullo estaba en la creencia de que ellos eran muy superiores a todos los demás pueblos, ellos no podían tolerar, dice MacArthur, esa humilde verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios no ha hecho distinción de los gentiles que los judíos llamaban perros. Él ha condescendido en misericordia y ha llamado a judíos y ha llamado a gentiles, gente de toda raza, de toda lengua, hermano. La promesa de las buenas noticias del Evangelio es la misma para todos los que le invocan a Él como el Hijo de Dios. Alguien dijo que la única manera de poder escapar es llamar a Jesús, que es el Salvador, quien promete salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados. Nadie es tan bueno que pueda salvarse a sí mismo, pero sí somos tan pecadores que solo Dios puede salvarnos. No hay nadie tan bueno que puede salvarse a sí mismo, pero sí somos tan depravados que solo Dios puede salvarnos a nosotros. La salvación de los pecadores se da mediante la predicación del Evangelio. Y escuchen aquí este punto. Aquí vemos la responsabilidad del hombre. Dios
en su soberanía elige y salva a los hombres, pero Él ha dejado la predicación como un medio de gracia para que los creyentes prediquen la palabra de Dios. Versículo 14 y versículo 15. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito. ¿Qué está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Hermanos, el medio que Dios usa y que Dios siempre ha usado para salvar a los pecadores, ¿sabe cuál es? La proclamación de la palabra de Dios. Aunque mucha gente no le guste y quisiera cambiar este sermón de 40 o 45 minutos, ¿por qué no pasamos más bien una película? ¿Por qué no pasamos, no sé, hagamos una obra, hagamos alguna cosa? Hermanos, Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Así que el apóstol Pablo plantea aquí en estos versículos 14 y versículo 15 algunas preguntas retóricas para concluir que el medio que Dios usa para salvar es la proclamación correcta del evangelio. Y Pablo entonces dice: ¿cómo pueden las personas invocar? ¿Cómo pueden las personas decir Jesús es mi Señor si ellos no han creído en alguien, es decir, en Cristo? ¿Cómo puede la gente decir Padre nuestro si ellos no han creído en ese que están confesando? Pero no solo eso. ¿Cómo pueden ellos creer en alguien que no tienen confianza? ¿Cómo pueden ellos creer, depositar su fe si ellos no confían en ese Cristo? Es decir, en el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino cómo estas personas van a escuchar la palabra de Dios si no hay quien vaya y predique la palabra de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios ha usado siempre la predicación de la palabra de Dios. Es la responsabilidad tuya, hermano. Es la responsabilidad tuya, hermana. Es la responsabilidad nuestra. Es la responsabilidad de todos los creyentes predicar el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. ¿Saben ustedes que el evangelio es el poder de Dios para salvación? Y es el único medio que Dios usa para que los pecadores sean atraídos. Amén. Hay una historia, no sé si usted la habrá escuchado, de un famoso predicador llamado John Harper. Y en relación a este punto, a la pasión por predicar el evangelio y descansar en la obra del Espíritu Santo, nos ayuda a ilustrar este punto la historia de este famoso predicador John Harper. Escúchenlo de la siguiente manera. John Harper nació en un hogar cristiano en Escocia en 1872. Él se convirtió al cristianismo cuando apenas tenía 14 años de edad. De inmediato comenzó a manifestarse en él una intensa pasión por predicar el evangelio. Así que cuando llegó a los 17 años de edad, comenzó a predicar en las esquinas de las calles, comenzó a llamar a los hombres al arrepentimiento y fe. Y en 1896, cuando apenas tenía 24 años, John Harper comenzó a pastorear su propia iglesia con apenas 25 miembros. 13 años después, la membresía de este hermano era superior a 500 personas. Durante este lapso de tiempo, John Harper se casó y tuvo una hija a la que llamaron Nana. Pero su esposa murió cuando la niña era muy pequeña. El celo por predicar la palabra de Dios, el celo como evangelista, llegó a ser tan conocido que la iglesia de Moody, un famoso evangelista en Chicago, lo invitó a viajar a Estados Unidos en 2 ocasiones para predicar la palabra de Dios. Y fue precisamente en el segundo de estos viajes que sucedió el incidente que quiero compartirles en estos momentos. Ahora, esto ha sido conocido en parte por el testimonio de su hija Nana, que tenía 6 años en ese tiempo. Ella recuerda muy bien que cerca de la medianoche, en el barco en el que viajaba su papá cuando se dirigía a Chicago, este barco chocó con un iceberg.
y él comenzó a hundirse. Y aunque su padre creía que otro barco iría a rescatarle, como una medida de precaución, él tomó a su hija y la colocó en un lugar y le dijo a su primo que cuidara de ella. Así que de esta manera esta niña fue salvada. Ahora, ustedes no sé si relacionan, estamos hablando de el Titanic, ¿verdad? El barco en el que viajaba John Harper era el Titanic. Así que este hombre, estimados hermanos, murió allí, pero hay una parte de la historia que nosotros no conoceríamos a no ser por el testimonio de un joven escocés que compartió en un culto de oración 6 meses después de la tragedia qué fue lo que ocurrió con su vida. Él cuenta lo siguiente, este joven, y dice que John Harper estaba flotando en el agua helada y él estaba agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, que también trataba de mantenerse a flote agarrado de un palo de madera. Así que John Harper, cuando lo vio que chocó con él, le gritó y le dijo: ¿eres tú salvo? Y este hombre le dijo: no, yo no soy salvo. Él le respondió: entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que las olas alejaron una vez a Harper, una vez más, pero un poco después providencialmente fue empujado otra vez a su lado y le preguntó nuevamente y le dijo: ¿ahora eres salvo?, le preguntó de nuevo en alta voz. Y él le dijo: no, yo no soy salvo. Y él le dijo nuevamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ahora. Así que entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió. Y allí, solo en la noche y con 2 millas de aguas bajo sus pies, este joven confió en Cristo como su Salvador. Así que en este culto de adoración él dijo: yo soy el último convertido del pastor John Harper. Hermanos, vemos entonces a través de esta historia que hasta el último suspiro de su vida este hombre fue dominado por la pasión de predicar el evangelio, y lo predicó, estimados hermanos, hasta morir ahogado. Fue el instrumento que Dios usó para que este joven pudiera colocar su confianza en Cristo Jesús para salvación. Ahora, este es el mismo grito de alabanza que encontramos en el apóstol Pablo cuando dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Así que en las preguntas de Pablo, hermanos, la reflexión para su audiencia y la reflexión para nosotros hoy es: ¿reconocemos nosotros la gran responsabilidad de anunciar el evangelio de salvación? Es por medio del evangelio que los pecadores van a ser salvos. Ahora entendemos, estimados hermanos, que no todos van a responder al llamado del evangelio porque sencillamente no pueden oír a Cristo. Versículos del 16 hasta el versículo 21 abarca, hermanos, la dureza y el rechazo de la justicia por medio de la fe de parte del pueblo de Israel. No todos prestaron atención al evangelio. Pablo, citando a Isaías, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que han oído de nosotros. El apóstol Pablo entonces está afirmando aquí que el pueblo de Israel tenía grandes privilegios, y lo hemos leído, lo hemos estudiado en Romanos capítulo 9. Ellos tenían mensajeros, ellos escucharon la palabra de Dios, pero rechazaron a Cristo. Y el punto es, estimados hermanos, que ellos no tuvieron verdadera fe y convicción interna a través del mensaje que estaban escuchando. El verso 17 literalmente dice que la fe viene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través de la palabra de Cristo. En otras palabras, hermanos, la fe viene por el oír a Cristo, y el oír a Cristo viene por el mensaje de la palabra de Dios. Así que entonces, estimados hermanos, es el Señor el que llama, y por eso sabemos entonces
que muchas personas, aunque están recibiendo el llamado en general, ellos no pueden responder porque no tienen fe para poder creer en el mensaje que están escuchando. Y quiero terminar con la historia de Lidia. ¿Ustedes recuerdan? En Hechos capítulo 16, versículos 3 y 4. En el día de reposo, dice Pablo, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres. Versículo 14 de Hechos capítulo 16. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y miren lo que dice: y el Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo le decía. En otras palabras, Lidia escuchó a Cristo a través del mensaje de salvación que Pablo estaba predicando. Todas las demás mujeres que estaban ahí escucharon el mismo mensaje, pero no tenían fe para responder como lo hizo esta mujer. ¿Cómo respondió esta mujer? Esta mujer dijo: yo quiero ser bautizada, yo y mi casa. Y no solo eso, sino que insistió y persuadió a los misioneros diciéndoles: quédense conmigo y enséñenme más la palabra de Dios. Hermanos, la salvación viene cuando el mensaje del evangelio se predica, cuando el mensaje se cree, cuando el mensaje se confiesa por los hombres. Ese mensaje debe de provenir de la palabra de Dios, que es sinónimo de la palabra de Cristo. ¿Qué pasó con Israel? ¿Ellos no escucharon? Sí, ellos escucharon de una manera general, pero no escucharon con fe el evangelio. El problema de Israel fue que ellos rechazaron la justicia de Dios y entonces pretendieron autojustificarse ellos mismos. Por eso, estimados hermanos, en resumen, los versículos del 16 hasta el versículo 21, los judíos tenían claras advertencias de que el evangelio iba a llegar a quienes, a los gentiles, hermanos. En otras palabras, que los gentiles serían salvos y los judíos entonces tendrían celos. Así que vemos aquí una vez más, hermanos, la gracia de Dios y la justicia de Dios combinada, hermano. Cuando Israel rechazó al Mesías, Dios entonces soberanamente envió el evangelio a los gentiles para que ellos pudieran ser salvos, que es lo que Moisés había predicho allí en Deuteronomio capítulo 32 versículo 21, hermanos. Quiero concluir entonces con esto, amados hermanos. Nosotros debemos de orar dando gracias a nuestro buen Dios por su gran salvación. Solo Él, exclusivamente Él, puede dar vida a los muertos. Solamente Él puede dar fe para que el pecador pueda creer en la persona de Cristo. Solo Él puede dar oídos, hermanos, para poder oír las verdades del evangelio. Entonces nosotros como iglesia debemos orar, pidiendo además obreros, hombres de Dios, mujeres que puedan predicar el evangelio. Recuerden que es mediante la predicación del evangelio que los pecadores son rescatados de las tinieblas a la luz. No hay otra forma. Oremos.